El llamado al misterio. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa frase, tan sencilla y contundente, resuena como un eco en el corazón de quienes buscan. Pero, ¿qué ocurre cuando la verdad se oculta, cuando se retuerce o se reviste de misterio? Hoy vamos a adentrarnos en algo profundo, algo que desafía lo que muchos han creído sin cuestionar durante siglos. La Biblia, ese libro sagrado que ha guiado a generaciones, no es solo un conjunto de enseñanzas morales o relatos históricos. Es un compendio lleno de simbolismos, de enigmas y secretos que parecen escondidos a plena vista. Pero, ¿por qué? ¿Por qué habría cosas que no se enseñan en las iglesias? Quiero que te hagas esta pregunta conmigo: ¿quién decide qué se enseña y qué se omite? No estamos hablando de teorías de conspiración sin fundamento, estamos hablando de hechos documentados, de interpretaciones que no se comparten porque desafían la estructura misma del poder religioso. La historia de la Iglesia está marcada por decisiones. Decisiones de hombres que, a lo largo de los siglos, han determinado qué textos debían ser canonizados, cuáles debían ser considerados heréticos, y cuáles debían desaparecer para siempre. Pero estos textos, muchas veces llamados apócrifos, son una ventana a un mundo que tal vez nunca imaginaste. El Evangelio de Judas, el libro de Enoc, el Evangelio de María Magdalena. ¿Sabías que estos textos ofrecen versiones completamente distintas de eventos que hemos dado por sentados? Que Judas no fue simplemente el traidor, sino que, según ciertos escritos, actuó bajo las instrucciones directas de Jesús. ¿Qué significa eso para nuestra comprensión del sacrificio? Esto no es un ataque a la fe, sino una invitación a expandirla. Porque si algo queda claro, es que la espiritualidad no es una cárcel de dogmas, sino una búsqueda de lo divino, de lo trascendente. Así que, si alguna vez sentiste que había algo más, algo que no te estaban contando, quizás no estabas equivocado. No estamos hablando de rechazar lo que crees, sino de profundizarlo, de cuestionarlo para que sea más sólido. Porque, si tu fe no puede enfrentarse a las preguntas, entonces, ¿qué tan fuerte es realmente? Vamos a adentrarnos en lo que la historia, los documentos olvidados y las palabras de Jesús mismo nos pueden revelar. Y en este camino, descubrirás que la verdad, aunque incómoda, siempre libera. Continúa conmigo. Esto apenas comienza, y lo que encontrarás puede cambiarlo todo. Los textos que fueron silenciados. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Estas palabras nos recuerdan que lo escondido siempre encuentra una manera de salir a la luz. Pero la pregunta es, ¿por qué se esconde? ¿Qué podría ser tan peligroso como para que durante siglos se haya hecho un esfuerzo deliberado por silenciarlo? Pensemos por un momento en lo que significa el canon bíblico. La Biblia, tal como la conocemos, no cayó del cielo en su forma actual. Fue el resultado de decisiones humanas tomadas en concilios como el de Nicea, donde un grupo selecto de líderes determinó qué libros formarían parte del texto sagrado y cuáles serían descartados. ¿Pero quién les dio esa autoridad? ¿Quién puede decidir qué es divino y qué no lo es? Ahí es donde los llamados textos apócrifos entran en escena. Libros que quedaron fuera del canon oficial, pero que fueron escritos en el mismo tiempo que los evangelios que conocemos. Estos textos ofrecen perspectivas tan diferentes que podrían sacudir los cimientos de lo que se ha enseñado por generaciones. Uno de los ejemplos más intrigantes es el Evangelio de Tomás. Este texto, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, pero con un tono radicalmente distinto al que encontramos en los evangelios canónicos. Aquí, Jesús no habla de una salvación a través de instituciones o rituales, sino de un despertar interno, de un reino de Dios que está dentro de ti y a tu alrededor. ¿Por qué se consideró peligroso un mensaje así? ¿Acaso no se alinea con las palabras de Jesús en los evangelios oficiales cuando dice que el reino de Dios no viene con señales visibles? Y luego está el libro de Enoc, un texto que se menciona en la Biblia, pero que no se encuentra en ella. Este libro describe visiones celestiales,
ángeles caídos y una narrativa sobre la humanidad que no encaja con la versión tradicional. Enoc, el hombre que caminó con Dios y no murió, describe un mundo espiritual complejo, lleno de detalles sobre seres que algunos prefieren llamar mitológicos. Pero, ¿por qué habría de mencionarse un libro en la Escritura si no tenía importancia? Los líderes religiosos de la antigüedad sabían que la información es poder. Un pueblo que cuestiona y busca conocimiento es un pueblo que no se conforma. Al excluir estos textos, no solo moldearon la doctrina, sino también la manera en que percibimos la fe. Y no se trata solo de antiguos textos. Las traducciones mismas de la Biblia han sido ajustadas, interpretadas, y en algunos casos, manipuladas. Palabras como infierno o eterno han sido reinterpretadas para inspirar miedo, cuando en los idiomas originales tenían significados más matizados. Si todo esto te hace sentir incómodo, esa es la intención. La incomodidad es el primer paso hacia la verdad. Lo que alguna vez estuvo oculto ahora está emergiendo, y cada uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de explorar estas revelaciones. ¿Quién sabe qué podríamos descubrir si miramos más allá de lo que nos dijeron? Las figuras olvidadas y sus voces silenciadas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Este poderoso mensaje nos habla de un Dios que no discrimina entre quienes pueden recibir su verdad. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas voces fueron silenciadas, relegadas al olvido porque no encajaban en las estructuras de poder que se levantaron en nombre de la fe. Uno de los ejemplos más reveladores es el de María Magdalena. ¿Quién fue realmente? Durante siglos, se ha repetido la narrativa de que era una pecadora redimida, una mujer manchada por su pasado. Pero los textos antiguos y los descubrimientos arqueológicos nos pintan otra imagen, la de una discípula cercana, quizás la más cercana a Jesús. El Evangelio de María, un texto descubierto en el siglo XIX, describe a una mujer que entendía enseñanzas que los otros discípulos no lograban comprender. En este Evangelio, María es presentada como alguien que no solo recibió revelaciones de Jesús, sino que también desafió a Pedro y a otros discípulos cuando cuestionaron su autoridad espiritual. ¿Por qué se borraría una figura tan importante? En un mundo dominado por sistemas patriarcales, reconocer el liderazgo espiritual de una mujer habría sido revolucionario. En lugar de eso, se distorsionó su historia, convirtiéndola en una advertencia en lugar de un ejemplo a seguir. ¿Cuántas otras figuras fueron relegadas al olvido de la misma manera? Y luego está Judas. Durante generaciones, su nombre ha sido sinónimo de traición. Pero cuando se descubrió el Evangelio de Judas en 1978, todo cambió. Este texto no muestra a Judas como el enemigo de Jesús, sino como alguien que estaba cumpliendo un papel crucial en un plan mayor. Según este Evangelio, Jesús instruyó a Judas para que lo entregara, viendo en él una comprensión que los demás discípulos no tenían. Este relato nos obliga a replantearnos la narrativa tradicional. ¿Es posible que lo que consideramos traición haya sido, en realidad, obediencia? Más allá de los personajes, también está la pregunta de quiénes eran los primeros cristianos. Los manuscritos de Qumrán, descubiertos en las cuevas del Mar Muerto, revelan un grupo conocido como los esenios, que vivían apartados, dedicados a una vida de pureza espiritual. Aunque no se menciona directamente en el Nuevo Testamento, su forma de vida y sus enseñanzas tienen una asombrosa similitud con las de Jesús y Juan el Bautista. Sin embargo, la Iglesia primitiva, al consolidarse como una institución, evitó asociarse con estos grupos, quizás para establecer una identidad propia. Estas figuras y comunidades representan piezas fundamentales de un rompecabezas mucho más grande, una historia que nos ha llegado incompleta. ¿Quién decide qué se recuerda y qué se olvida? Al explorar estas voces silenciadas, no solo desenterramos el pasado, sino que también confrontamos el presente. Porque la fe, cuando se enfrenta a la verdad, se transforma. No se debilita, se profundiza. Al redescubrir a estos personajes, no estamos atacando lo que creemos. Estamos ampliando nuestra comprensión, recordando que el mensaje de Dios nunca puede ser contenido por la voluntad humana.
El poder detrás del silencio. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estas palabras resuenan como un llamado urgente, como una advertencia que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. No se trata solo de lo que no sabemos, sino de lo que otros decidieron que no debíamos saber. El silencio no es casual, es una herramienta poderosa que ha sido utilizada para moldear la fe y controlar a los creyentes. La Iglesia, como institución, nació en un contexto político y cultural complejo. En los primeros siglos después de Cristo, los seguidores de Jesús no eran una fuerza dominante, eran una minoría perseguida. Pero con el tiempo, la fe cristiana dejó de ser el refugio de los marginados para convertirse en un pilar del poder imperial. Con Constantino y el Edicto de Milán, la Iglesia pasó de ser una comunidad de fe a una institución con influencia política. Y con el poder, vino la necesidad de control. ¿Qué mejor manera de controlar que dictar qué se debe creer? Al establecer un canon, los líderes de la Iglesia no solo definieron lo que era ortodoxo, también silenciaron las voces que consideraron peligrosas. Pero este proceso no fue solo teológico, sino profundamente político. Los textos que cuestionaban la autoridad de las estructuras religiosas fueron descartados o condenados. Los que promovían una relación directa entre el creyente y lo divino, sin necesidad de intermediarios, fueron calificados como heréticos. Esto no es una crítica vacía, es un hecho histórico. Los concilios que definieron el canon y la doctrina oficial estuvieron marcados por disputas intensas. Las creencias que hoy damos por sentadas, como la naturaleza de Jesús como hombre y Dios, fueron objeto de debate durante siglos. La herejía no era solo una amenaza espiritual, era un desafío al poder de quienes gobernaban en nombre de la fe. Piensa en lo que significa que se haya eliminado el mensaje de que el reino de Dios está dentro de ti, como lo expresa el Evangelio de Tomás. Ese mensaje empodera al individuo, lo libera de la necesidad de una institución para acceder a lo divino. Pero una fe así es difícil de controlar. Una fe que depende de textos, rituales y jerarquías es mucho más fácil de dirigir. Además, el lenguaje mismo se convirtió en una barrera. Durante siglos, la Biblia solo estuvo disponible en latín, un idioma que la mayoría de los fieles no podía leer. Solo los sacerdotes y los eruditos tenían acceso al texto completo, lo que les daba un control absoluto sobre cómo se interpretaba. Fue hasta la llegada de figuras como Martín Lutero y la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas que las personas comunes comenzaron a leer y cuestionar por sí mismas. Sin embargo, incluso hoy, el control persiste. Muchas iglesias desalientan las preguntas difíciles, etiquetándolas como falta de fe. Pero, ¿acaso no fue Jesús quien invitó a buscar, a llamar, a abrir? El verdadero peligro no está en cuestionar, sino en aceptar ciegamente. Porque una fe sin preguntas es una fe débil, una fe que teme la verdad. El silencio tiene un propósito, y es mantener el poder. Pero cuando rompemos ese silencio, cuando nos atrevemos a explorar los textos olvidados, las historias ocultas y los misterios suprimidos, descubrimos una fe que no se basa en el miedo, sino en la libertad. Una fe que no necesita intermediarios para encontrarse con lo divino. Una fe que transforma, no por obligación, sino por convicción. Las interpretaciones olvidadas y el verdadero mensaje. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este llamado no es una invitación pasiva, sino un desafío. Implica buscar más allá de las palabras impresas, cuestionar su significado y enfrentarse a las complejidades que muchas veces han sido simplificadas o ignoradas. Cuando se habla de las Escrituras, no solo se hace referencia a los textos que conocemos hoy como la Biblia. Antes de la consolidación del canon, existía una riqueza de escritos que ofrecían interpretaciones y perspectivas diferentes sobre las enseñanzas de Jesús y el propósito de la fe. Cada uno de estos textos aportaba algo único, pero no todos sobrevivieron al filtro impuesto por el poder religioso. Por ejemplo, los manuscritos de Nag Hammadi no solo contienen los llamados evangelios gnósticos, sino también comentarios filosóficos y teológicos que muestran una lucha interna por comprender lo divino.
Uno de los temas recurrentes es la idea de un conocimiento secreto, una revelación personal que trasciende lo que puede enseñarse desde un púlpito. Según estos textos, Jesús no vino solo a redimir, sino a despertar en cada persona una chispa divina que ha estado dormida. Esta idea de la chispa divina desafía la noción de pecado original tal como se enseña tradicionalmente. En lugar de ser inherentemente corruptos, los humanos son vistos como portadores de algo sagrado, velado por las distracciones y las corrupciones del mundo material. Es una perspectiva que cambia la narrativa de culpabilidad por una de redescubrimiento y responsabilidad personal. Los textos perdidos también nos muestran una conexión más profunda con el universo y con la creación. El libro de Enoc, por ejemplo, no solo narra la interacción entre humanos y ángeles, sino que también explora el funcionamiento del cosmos desde una perspectiva espiritual. Habla de ciclos, de leyes universales y de un orden divino que rige no solo la Tierra, sino todo lo que existe. Este tipo de enseñanzas nos invita a considerar que la fe no es solo una cuestión personal o comunitaria, sino algo que conecta al ser humano con la totalidad de la creación. Además, algunos de estos escritos ofrecen una visión distinta del propósito de Jesús. Mientras que los evangelios canónicos se centran en su sacrificio como un acto de redención, textos como el Evangelio de Felipe lo presentan como un maestro que vino a revelar los secretos del reino, secretos que no estaban destinados a ser entendidos por todos, sino solo por aquellos que estaban preparados para recibirlos. Esto no significa exclusividad, sino un proceso de búsqueda y preparación interna. Estas interpretaciones perdidas nos plantean preguntas difíciles. ¿Qué pasaría si el propósito real de Jesús no fuera simplemente salvarnos, sino empoderarnos? ¿Qué si su mensaje principal no fuera sobre el pecado, sino sobre la potencialidad divina que yace dentro de cada uno de nosotros? Quizás es esta posibilidad la que más temieron quienes consolidaron la doctrina oficial. Porque una fe que depende de una jerarquía para interpretar la verdad es una fe que puede ser controlada. Pero una fe que empodera al individuo, que invita a cada persona a ser un templo viviente, es una fe que no puede ser contenida. El verdadero mensaje de Jesús, en toda su profundidad y complejidad, todavía está esperando ser descubierto. Y quizás, en esas escrituras olvidadas y en las preguntas que muchos temen hacer, está la clave para encontrarlo. El impacto de las traducciones y las palabras olvidadas. No pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estas palabras de Jesús nos recuerdan la importancia de cada detalle en las Escrituras. Pero, ¿qué sucede cuando esos detalles se pierden o se transforman? Las traducciones y adaptaciones a lo largo de los siglos han tenido un impacto más profundo del que muchos imaginan, moldeando no solo nuestra comprensión de la fe, sino también cómo vivimos nuestra espiritualidad. La Biblia, como la conocemos, ha pasado por múltiples versiones, desde sus idiomas originales, el hebreo, el arameo y el griego, hasta las traducciones modernas. Cada uno de estos pasos implicó interpretaciones, y con ellas, posibles errores o incluso manipulaciones intencionadas. Palabras que en su idioma original contenían significados ricos y multifacéticos fueron simplificadas o, en algunos casos, ajustadas para reflejar las creencias de la época en que se tradujeron. Un ejemplo claro de esto es la palabra infierno. En los textos originales, se utilizan términos como Seol, en hebreo, Hades, en griego, y Gehenna. Cada uno de estos tiene un contexto diferente. Seol se refiere al lugar de los muertos, una especie de estado de reposo o sombra. Hades tiene connotaciones similares en la mitología griega, y Gehenna era un lugar físico, un valle cerca de Jerusalén donde se quemaban desechos. Sin embargo, en muchas traducciones, todos estos términos se agrupan bajo la palabra infierno, cargándola de un significado que inspira temor y castigo eterno, un concepto que no siempre estuvo presente en las enseñanzas originales. Otro ejemplo es el uso de la palabra de eterno en el Nuevo Testamento. En el griego original, la palabra aionios no necesariamente significa para siempre en el sentido literal, sino algo más relacionado con un periodo de tiempo o una edad. Sin embargo, al ser traducida como eterno, se consolidó la idea de un destino fijo e inmutable, tanto en el cielo como en el infierno.
Esta interpretación ha influido profundamente en cómo las personas perciben su relación con Dios y con el juicio divino. Además, hay pasajes clave donde las traducciones modernas han suavizado o alterado el mensaje original para alinearse con doctrinas específicas. Por ejemplo, en algunos textos originales Jesús usa términos que desafían las estructuras religiosas de su tiempo, pero en ciertas traducciones esas palabras se modifican para parecer más conformistas. Esto ha permitido que las instituciones utilicen la Biblia no solo como un libro de fe, sino como una herramienta de poder y control. Y no se trata solo de las palabras individuales, sino también de lo que se decidió omitir. Muchos escritos antiguos contienen símbolos y metáforas que nos ofrecen una comprensión más rica del mensaje espiritual. Pero al ser interpretados literalmente o excluidos por completo, se pierde esa profundidad. Cada palabra en las Escrituras tiene un peso, una intención. Cada cambio, por pequeño que parezca, puede alterar el curso de cómo entendemos a Dios, al universo y a nosotros mismos. Estas alteraciones no siempre fueron malintencionadas, pero los efectos son innegables. La fe basada en una interpretación incompleta o distorsionada no es menos real, pero sí está limitada. Al explorar estas traducciones y las palabras olvidadas, no estamos desafiando la esencia de la Biblia. Estamos tratando de redescubrirla, de acercarnos al mensaje original que ha resistido el paso del tiempo, las guerras de religión y las decisiones humanas. Porque, en última instancia, la verdad no teme ser examinada, sino que se fortalece en la búsqueda. Los rituales y símbolos que transformaron el mensaje. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras nos invitan a mirar más allá de lo físico, más allá de los rituales visibles, y a buscar el verdadero significado espiritual detrás de cada acto y enseñanza. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los rituales y símbolos se han convertido en una espada de doble filo, a menudo ayudando a fortalecer la fe, pero también transformándola de maneras que pueden alejarnos de su esencia original. Los primeros cristianos no tenían templos majestuosos ni rituales complejos. Se reunían en hogares, compartían el pan y el vino como símbolo de unidad y recordaban a Jesús a través de actos sencillos pero profundos. El bautismo, por ejemplo, no era solo un rito de iniciación, sino una expresión de transformación interna, un paso hacia una vida renovada. Sin embargo, con el tiempo, estos actos simples se convirtieron en rituales institucionalizados, a menudo revestidos de complejidad y exclusividad. Un ejemplo significativo es la transformación del pan y el vino en la liturgia. En la última cena, Jesús dijo: «Haced esto en memoria de mí». Estas palabras apuntaban a un acto simbólico, una manera de recordar su sacrificio y enseñanza. Pero en la doctrina posterior, esta práctica se convirtió en un misterio teológico conocido como la transubstanciación, donde se enseña que el pan y el vino literalmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque esta interpretación es central para muchas denominaciones, también aleja a algunos del significado original, la conexión espiritual, no física, con lo divino. Los símbolos que originalmente estaban destinados a unirnos a lo divino a menudo se transformaron en herramientas para marcar quién está dentro y quién está afuera. El bautismo, por ejemplo, pasó de ser una expresión personal de fe a un requisito impuesto para la salvación. Este cambio refleja cómo los rituales pueden convertirse en barreras, más que en puentes, hacia lo sagrado. Además, con la institucionalización de la fe, surgieron rituales que no se encuentran en las Escrituras. Prácticas como las indulgencias o los rezos específicos para liberar almas del purgatorio se convirtieron en normas. Pero, ¿de dónde provienen estas ideas? La Biblia no menciona el purgatorio como un concepto explícito, y muchas de estas prácticas surgieron más tarde, en contextos donde la Iglesia necesitaba reforzar su autoridad o generar recursos. Esto no significa que los rituales sean malos en sí mismos, pero plantea la pregunta, ¿hasta qué punto reflejan el mensaje original de Jesús? Incluso los templos y catedrales, con toda su majestad, nos ofrecen una dualidad interesante. Por un lado, son espacios que inspiran devoción,
pero por otro, nos recuerdan que Jesús enseñaba en las colinas, en los caminos, en los hogares de los marginados. El reino de Dios no está atado a un lugar físico, y la espiritualidad no necesita de ornamentos para ser auténtica. La verdadera esencia de la fe no está en los rituales, sino en lo que significan. No está en los símbolos materiales, sino en la transformación espiritual que representan. Pero a medida que estos actos se institucionalizaron, el riesgo fue olvidar su propósito original. Quizás, al reflexionar sobre estas prácticas, deberíamos preguntarnos, ¿estamos participando en rituales porque nos acercan a lo divino, o porque nos dijeron que eran necesarios? Y más importante aún, ¿qué sucede cuando volvemos a la simplicidad de la fe, al mensaje puro de amor, compasión y unidad que Jesús predicó? Tal vez en esa simplicidad redescubramos el verdadero propósito detrás de los rituales, y el espíritu que les da vida. El llamado a redescubrir la esencia de la fe. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este mensaje de Jesús no es solo una promesa, sino un desafío, un llamado a buscar, a cuestionar y a liberar nuestra fe de las cadenas que otros han puesto sobre ella. La verdad no teme la luz, es en la oscuridad del silencio y el miedo donde prosperan las medias verdades. Es tiempo de enfrentar esas sombras y redescubrir la esencia de lo que significa creer. La fe no nació en el aislamiento, ni en templos llenos de riquezas, ni en estructuras complejas. Surgió en los márgenes, en los corazones de aquellos que anhelaban justicia, compasión y una conexión real con lo divino. Pero con el paso del tiempo, lo que comenzó como un movimiento de transformación espiritual se institucionalizó, y en ese proceso se perdió parte de su pureza original. Las enseñanzas de Jesús son una invitación a una relación directa con Dios. No hay intermediarios, no hay necesidad de ritos que excluyan a unos y privilegien a otros. El reino de Dios está dentro de vosotros, dijo Jesús. Esta declaración subraya que no es necesario buscar fuera lo que ya está en nuestro interior. Sin embargo, las instituciones a menudo han desviado esta verdad, haciéndonos depender de ellas para experimentar lo divino. Piensa en cómo las narrativas del pecado y la redención han sido utilizadas para mantener a las personas en un estado constante de miedo y dependencia. En lugar de ser una herramienta para la liberación espiritual, estas ideas han sido convertidas en cadenas. Pero la verdadera enseñanza de Jesús no era el miedo, sino el amor, no era la condena, sino la reconciliación. También debemos mirar cómo las estructuras de poder han utilizado la fe como una herramienta de control. La exclusión de ciertos textos y perspectivas no fue casualidad, sino una estrategia para consolidar una visión particular del cristianismo, una que servía a los intereses de quienes estaban en el poder. Pero esta visión no representa toda la riqueza de la espiritualidad cristiana. Hay dimensiones del mensaje de Jesús que aún esperan ser redescubiertas, no en los salones del poder, sino en los corazones de quienes buscan con sinceridad. Este es el momento de recuperar esa riqueza, de escudriñar las escrituras y los textos olvidados, no con miedo, sino con un espíritu de curiosidad y humildad. No se trata de desafiar la fe, sino de profundizar en ella, de permitir que se transforme y crezca. Porque la verdadera fe no se limita a lo que nos dijeron que debíamos creer. Es un viaje continuo, un proceso de aprendizaje y redescubrimiento. Pregúntate, ¿qué pasaría si aceptaras que la conexión con lo divino no depende de mediadores, templos o rituales? ¿Qué si la verdadera fe se encuentra en el amor incondicional, en la búsqueda constante de la verdad y en la capacidad de ver a Dios en ti mismo y en los demás? La fe no es estática, es viva, dinámica, un reflejo de la relación cambiante entre el ser humano y lo eterno. Y cuando nos liberamos de las capas de dogmas, traducciones y rituales que otros han impuesto, encontramos un mensaje tan poderoso como simple: el amor lo abarca todo, y Dios está más cerca de lo que jamás imaginamos. Así que busca, pregunta, escudriña. Porque la verdad no solo nos hará libres, nos hará vivir plenamente. Y en esa libertad está el verdadero misterio de la fe, no un poder que controla, sino un amor que transforma.